El sentido del olfato es el sentido corporal con el que se perciben aromas y sustancias dispersas, como el humo, por ejemplo, como aromas, como otro tipo de fragancias ricas y deliciosas, pero también esa capacidad para descubrir o entender lo que está disimulado o encubierto. Si se dan cuenta que el sentido del olfato va más allá de las percepciones de aromas. Bien, en 1 Corintios 2 dice, porque el hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Yahweh. Para él son una necedad y no puede entenderlas, puesto que se han de discernir con la luz espiritual que no tienen. El hombre espiritual discierne o juzga de todo, y nadie que no tenga esta luz puede en él discernirle. Porque ¿quién conoce la mente o los designios de Yahweh para darle instrucciones? Mas nosotros tenemos el Espíritu de Yeshua. Una persona aquí en esta versión natural, aquí se le considera una persona animal porque no capta, no piensa, no discierne, no piensa esas cosas. Pero encuentra otra versión, la versión Reina Valera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Yahweh? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Y esta versión bien moderna, la latinoamericana, dice: el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no las puede aprender, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga y todo, y a nadie le ha de juzgar. ¿Quién ha de conocerlo, la forma de pensar de Yahweh? ¿O quién puede aconsejarle? Precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Yeshua. Pues bien, el olfato es tener la mentalidad de Yeshua, es pensar como Él piensa, es tener su mente, es tener su creatividad, es tener esa dualidad con Él. Es Yahweh y nosotros ser uno solo, ser Ejad, ser uno, ser algo compacto. Cuando tenemos el olfato espiritual, debemos pensar, actuar, vivir, decidir como Él actuaba. Mire que en la iglesia de Antioquía, ahí se les llamó a ellos por primera vez cristianos o seguidores de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos pensaban como Él, hacían las obras que Él hacía, actuaban como Él, tenían la sabiduría que Él tenía, tenían la sagacidad que Él tenía, hacían los milagros que Él hacía, hablaban como Él hablaba. Había una comunicación tan poderosa y eran tan pegados en esa dualidad los dos que se les llamó cristianos por primera vez en la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía fue la primera iglesia para los gentiles. Allá fue donde Pablo y Bernabé fueron ungidos para hacer sus viajes misioneros en ese lugar. Entonces, dentro del diseño espiritual, el olfato natural pues está en la nariz, pero en los sentidos espirituales está en la mente, en el pensamiento, en el tener la mentalidad de Yeshua, en el pensar como Él pensaba. Por eso decimos que se requiere que conozcamos primero los sentidos para poder ejercitarlos, porque lo más seguro es que no los tengamos ejercitados, ya que si los tuviéramos ejercitados ya no seríamos como somos. Dijimos animales, naturales, corrientes, pero ya no lo debemos ser. Debemos percibir otras cosas. Y vuelvo a leer la versión Reina Valera. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Yahshua. O sea, no huele lo que él olía, porque para él son locura. No las puede entender, no las puede discernir. El diseño espiritual del olfato es tener discernimiento, es discernir entre el bien y el mal. Pero ¿quién le conoció la mente de Yahweh? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yeshua. Cuando tenemos los sentidos ejercitados, nuestro olfato
Es un olfato tan poderoso que nos vamos a parecer a Yeshua, que vamos a hacer lo que Él hacía y vamos a entender por fin la promesa poderosa que Yeshua hizo en Juan 14:12. Dice, de cierto te digo que las cosas que yo hago tú las harás y aún mayores porque yo voy al Padre. Qué respaldo y qué palabra tan poderosa. Yeshua de poder, te doy gracias porque tú quieres que nos parezcamos a ti, no en la parte física, sino en lo espiritual, estar alineados contigo, ser ejad contigo, ser uno. Como tú piensas, pensamos nosotros. Como tú actúas, actuamos nosotros. Como tú discernimos nosotros. Yeshua, te pido que tú nos muestres ese camino de lo sobrenatural, ese camino de las revelaciones, ese camino puntual para ser como tú, Yahweh. Te damos la gloria en el poderoso nombre de Yeshua, el Nazareno. Amén y amén. Desde Cartago Valle les habla Alejandro Sarmiento de la Comunidad Cristiana de Restauración y Paz, donde emitimos Mente Renovada. Te damos gracias por escucharnos y por unirse a nuestro canal, por afiliarte, por estar con nosotros y por dar comentarios, porque esos comentarios nos motivan a seguir adelante. Bendiciones a todos.